Buenos días a todos mis hermanos, ¿cómo están ustedes? Es una bendición poder domingo tras domingo estar juntos alabando y glorificando el nombre del Señor y también pues tener la oportunidad de meditar en la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar poniéndonos de pie para hacer una oración, para que sea Dios el que nos hable en esta mañana y para que Él se lleve la gloria y la honra en todas las cosas. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana en la que hemos podido alabarte y bendecirte, agradecerte mediante nuestras oraciones y testimonios todas las bondades que tú tienes para con nosotros, tu pueblo. Señor, muchas gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Gracias porque conocerte ha sido lo más importante que ha ocurrido en nuestras vidas. Señor, gracias porque sin ti estaríamos perdidos, pero te damos gracias que tú pusiste a alguien con valor, que nos habló de ti, nos transmitió el mensaje del Evangelio, de tu amor bendito. Y Señor, hoy gracias a ese testimonio nosotros podemos estar aquí. Señor, ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra como palabra del cielo, a recibir tu palabra como el mensaje que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros en particular. Ayúdanos para entenderla, para aceptarla y para practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir en esta mañana este pasaje de las Escrituras. Estamos en el libro de Isaías y seguimos en el capítulo 6. Quiero leer dos versículos de este capítulo 6, en los que el profeta recibe un llamado de parte de Dios y él responde. Dice la palabra del Señor, versículo 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, para que haya para él sanidad. Hasta ahí la palabra del Señor. Dos pasajes bien distintos, bien diferentes, pero ambos palabra de Dios que vamos a meditar en esta mañana. Yo creo sinceramente que la mayoría de la iglesia hoy en día, digo la mayoría de la iglesia en general, no me refiero a esta congregación, creo que la mayoría de la iglesia, cuando la miramos en su conjunto, cuando la miramos en su contexto, la mayoría de la iglesia hoy en día es egoísta. Está centrada en sí misma, en su propio bienestar, más que en la salvación de los perdidos. La iglesia hoy quiere servirse a sí misma y muchos creyentes malinterpretan la fe como un medio para vivir mejor, para tener más bienestar. Cree en Cristo y vivirás más cómodo, vivirás más tranquilo, tendrás menos problemas. Ese es el tipo de mensaje que hoy se está predicando y por eso hoy tenemos una iglesia centrada en sí misma. Repito, no me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia en general. Puede que aquí en esta congregación haya algunos que sean así, que se identifiquen con este tipo de iglesia, pero la mayoría no. La mayoría somos gente que amamos a Dios, que deseamos vivir la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, por eso amamos a Dios, alabamos a Dios, damos gracias a Dios, tenemos nuestro devocional cada día, tenemos relación continua con Dios. Pero hay iglesia, la iglesia en general es una iglesia cómoda, es una iglesia centrada en sí mismo. Por eso sigue a hombres que le predican mensajes de bienestar, mensajes de autoayuda que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso los pastores más ricos hoy en día
Los que tienen iglesias más grandes son los que mienten a la gente diciéndole lo que la gente quiere oír. Son aquellos que les dicen, tú puedes ser un campeón, tú puedes tener todo lo que quieras, porque si tú tienes fe puedes conseguir, sueña a lo grande. Ese tipo de mensaje es el que crea ese tipo de iglesia cómoda, centrada en sí misma, y que yo me cuestiono con toda sinceridad si realmente eso es iglesia. Porque a mi parecer, cuando alguien está centrado en sí mismo y no en Dios, yo dudo que realmente eso sea iglesia o pertenezca a la iglesia. ¿Qué será lo más importante para ti dentro de 150 años? Dentro de 150 años todos calvos. ¿Pero qué será importante para ti dentro de 50 años? ¿Tu coche? ¿Tu casa? ¿Los títulos que conseguiste? ¿Tu dinero? ¿Las experiencias que alcanzaste? ¿Los placeres que viviste? ¿Qué será importante para ti dentro de 150 años? En realidad, solamente hay una cosa que será importante para ti dentro de 150 años. Solo una. Saber si estarás en el cielo o en el infierno. ¿No creen? Eso es lo único que realmente contará dentro de 150 años. Mire, tú puedes tener una buena educación, puedes tener un buen trabajo, puedes tener todo el dinero que quieras, puedes tener un buen coche, una buena casa, una hermosa familia, puedes tener todo lo que quieras, pero si tú mueres y te vas al infierno, todo eso no te valdrá absolutamente de nada. Absolutamente de nada. La pregunta hoy es, ¿qué estás haciendo para la eternidad? Y el pasaje de esta mañana, aquí en el versículo 8, el profeta Isaías nos está diciendo, después oí la voz del Señor, ¿después de qué? De aquella visión majestuosa que él tuvo de la gloria de Dios, ¿verdad? Él vio la gloria de Dios, una manifestación de la gloria de Dios, y dice, y después de esto, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dios quería enviarle a transmitir un mensaje. ¿Quién irá por...? Fíjese qué cosa más hermosa. ¿Quién irá por quién? Por nosotros. Qué declaración de la Trinidad aquí, ¿verdad? La gente dice, no, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y es verdad, la palabra Trinidad no. Pero Dios siempre se muestra plural en la divinidad. Aunque Él es uno, un solo Dios, pero Él se muestra plural, ¿verdad? El mismo nombre de Dios, cuando la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios, la palabra Dios ahí es Adonai, que es plural. En el principio creó dioses. Y aquí dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? A ver, es una declaración de la Trinidad. Pero ese no es el tema hoy. El tema hoy es que Dios quiere enviar a Isaías a transmitir un mensaje. Quiere que comparta su fe con los demás. Miren, ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, ninguno, estaríamos aquí si alguien no nos hubiera hablado del Señor, ¿verdad? Ninguno. Estamos aquí porque alguien tuvo el valor de venir y hablarnos de Jesús. Y es Cristo, es su palabra, son sus enseñanzas, lo que cautivaron nuestro corazón, lo que despertaron en nosotros la curiosidad y nos atrajeron hacia el Señor. Y hoy muchos de los que estamos aquí no quisiéramos jamás separarnos del Señor, amén. Porque una vez que le conocemos, ¿qué vamos a hacer sin Cristo? ¿Qué vamos a hacer sin el Señor? No queremos más. Yo siempre digo que el único lamento que los creyentes repiten, el único lamento que hay en el cristiano, que es verdadero, es ¿por qué no le habré conocido antes? ¿Por qué no le entregaría mi corazón antes a Jesús? Es el único lamento que tiene el verdadero cristiano. Pero miren,
muchos creyentes hoy no hablan de Jesús a otras personas. He dicho que nosotros no estaríamos aquí si alguien no nos hubiera hablado. Pero ¿y nosotros le hablamos a otros de Jesús? ¿Le hablamos a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A algunos hasta le cuesta trabajo salir aquí a dar un testimonio, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo consigo mismo. Pero ¿le hablamos a otros de que están perdidos sin Cristo? De que si no entregan su vida al Señor Jesús, van a pasar toda una eternidad lamentándolo. Y de esto es de lo que se trata este pasaje. Charles Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, porque era una persona con un don de la palabra impresionante, él dijo en uno de sus discursos, él hizo una pregunta, dijo: ¿no tienes ningún deseo de que otros sean salvos? ¿No tienes ningún deseo de que otros sean salvos? Entonces ten por seguro que tú mismo no eres salvo. Es decir, para Spurgeon, si un cristiano no tiene deseo de que otros vengan a Jesús, es porque él mismo no está en Cristo. Es decir, él entiende que el verdadero cristiano siente la necesidad de compartir su fe con otras personas. ¿Cuántos han sentido esa necesidad alguna vez? Especialmente cuando te convertiste, ¿verdad? Como que atosigabas a todo el mundo, ¿no? A todos le querías hablar de lo que a ti te había pasado, de lo que tú habías descubierto. La perla preciosa. Y hoy, ¿a cuántos les habla del Señor? Se perdió ese primer amor, se apagó esa primera llama, dejaste que el cansancio, la desidia, la relajación te hiciera no seguir hablando del Señor a otras personas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, dice Dios. Por esa razón yo quiero compartir con vosotros algunos puntos en esta mañana que considero que son importantes, porque Dios ha puesto esta carga en mi corazón. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que a raíz de esa pregunta de Charles Spurgeon, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿realmente yo estoy en Cristo? Quiero que lean conmigo 2 de Corintios, primer punto, examinándonos a nosotros mismos. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es el apóstol Pablo quien nos dice esto. Y se lo dice a los creyentes de Corinto. Examínense, asegúrense de que ustedes están en la fe. Normalmente, si alguien dice que es cristiano, nosotros lo damos por sentado. Decimos: sí. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ah, vale. Todo el mundo lo da por sentado. Ahora, la Biblia es un libro muy realista. Y la Biblia nos dice que existen, aún en la iglesia, falsos hermanos. La Biblia habla de hermanos, de falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad en Cristo. La Biblia habla de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos apóstoles. La Biblia nos habla de falsos evangelios, e incluso la Biblia nos habla de falsos cristos. Es decir, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. No vaya a ser que realmente nosotros no estemos en la fe. No vaya a ser que hayamos creído en el evangelio que no es. No vaya a ser que estemos siguiendo al Cristo que no es el verdadero. Y eso es un ejercicio que todo creyente debe hacer. Debe asegurarse de que está en la fe. Porque si no, se engaña a sí mismo. Yo no quiero engañarme a mí mismo. Por eso yo cada día, digo siempre, yo pruebo mi fe.
La pongo en el yunque, le doy golpes con el martillo de la razón, con el martillo de otras religiones, con el martillo de la filosofía, con cualquier martillo. Yo pruebo mi fe cada día. Y mi fe cada día, gracias a Dios, perdura, está ahí firme, aguanta todo lo que le echen. Porque estoy creyendo en el Cristo, estoy seguro de que estoy creyendo en el verdadero evangelio. Pero ¿tú estás seguro? ¿Tú estás segura de que estás creyendo en el verdadero evangelio? ¿De que estás siguiendo al verdadero Cristo, al Cristo de la Biblia y no a un Cristo falso? ¿De que estás adorando al Dios verdadero que creó el cielo y la tierra y no a un Dios, un viejito bonachón que para él nada es malo? ¿En qué clase de Dios estás tú creyendo? Estas cuestiones nos las tenemos que plantear como pueblo de Dios, como gente que desea no ser engañada. Tenemos que plantearnos, tenemos que examinar nuestra propia fe, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser de esas multitudes que siguen a falsos maestros y a falsos pastores. Corremos el riesgo de que cuando necesitemos realmente a Dios, nos encontremos con que el Dios con el que estamos creyendo no nos puede ayudar, porque es falso. Por eso es importante que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos si estamos seguros de estar creyendo en la fe bíblica y no en una fe diferente que nos hayan presentado. Gracias a Dios, esta congregación cada día escudriña las Escrituras para ver si realmente estamos en la fe. Pero hay muchas gentes que están creyendo que son cristianos cuando realmente no lo son. ¿Recuerdan la frase de Jesús cuando dijo que muchos le dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y aquello y lo otro? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y ellos estaban seguros de que estaban manteniendo relación con Dios, pero realmente no lo estaban manteniendo. Estaban adorando a un Dios falso. De ahí que nosotros nos tenemos que examinar a nosotros mismos. ¿Qué estoy creyendo y por qué? ¿Qué evangelio estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo la fe que la Biblia, la palabra de Dios me transmite? ¿O estoy confiando en lo que los hombres me dicen sin preocuparme de averiguar si es correcto o no? Es importante hacer esto. Ahora bien, si somos verdaderos cristianos, si estamos seguros de ser salvos, de tener la fe bíblica, al leer este pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 8, si somos verdaderos cristianos tenemos que responder: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque la gente necesita conocer a Cristo, la gente necesita conocer a Dios, la gente necesita perdón de sus pecados, porque de lo contrario se van a morir y se van a ir al infierno y van a estar toda una eternidad lamentándolo. Y en parte será responsabilidad nuestra si nosotros no le advertimos. Dios no está llamando a otros, no está llamando solo a profetas, nos está llamando a nosotros. Hoy, aquí, en esta mañana, Dios nos está diciendo: ¿a quién enviaré? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Él respondió: pero ¿y tú? ¿Le responderás al Señor? ¿Le dirás: sí, Señor, estoy dispuesto a hablarle a otros de ti? ¿Estoy dispuesto a comentar con otros, a compartir lo que tú has hecho en mi vida? ¿Estás dispuesto? ¿Saben? El tiempo se acerca. Cuando hablo del tiempo, me refiero al tiempo de la venida del Señor. Todas las señales que había que verse ya se están viendo. Yo creo sinceramente que la frase de Jesús de que la mies es mucha y los obreros poco sigue siendo válida hoy. La mies es mucha, el trabajo es mucho, pero hay poca gente dispuesta a hacerlo. Hay mucha gente que no conoce al Señor, pero ¿quién irá a decírselo? Yo creo sinceramente que Dios tiene prisa porque la iglesia nos pongamos las pilas
y empecemos a cumplir la tarea que Él nos ha encomendado de anunciar a los demás que hay salvación en Cristo Jesús, que hay perdón para los pecados, que hay una puerta que nos permite entrar en el reino de los cielos, que hay un camino que, aunque sea estrecho y angosto, nos permite la salvación. Hay que decírselo a la gente. Creo que Dios quiere que lo hagamos, porque Él ha dejado escrito en su palabra que Él quiere que todos sean salvos. Ahora, ¿cómo creerán en aquel del que ni siquiera han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Parte de nuestra tarea aquí en la tierra, mientras que el Señor no venga a recoger a su iglesia, nuestra tarea es dar testimonio de nuestra fe a la gente que nos rodea. Dios nos está llamando a salir de nuestra comodidad. Yo creo que todos, cuando yo he citado estos pasajes de que Dios tiene prisa, de que, bueno, como he dicho, que cómo van a creer, si no... Ustedes conocen esos pasajes, ¿verdad? A ustedes les suena, lo han leído en la palabra de Dios. Por eso no les voy a dar la cita. Ustedes saben que realmente Dios quiere que todos sean salvos. Ustedes lo saben. Dios nos está llamando a salir de la comodidad, a dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar también en los demás, en la gente que está a nuestro alrededor. Porque recuerden que son mucha la gente que va por la senda ancha. Y ustedes saben a dónde van esa senda, ¿verdad? La senda ancha y cómoda por la que va mucha gente no lleva a la felicidad, lleva a la perdición eterna, a la condenación, lleva al infierno. Y saben, ustedes saben que parte de nuestra familia va por ahí. Ustedes saben que parte de nuestros amigos van por ahí. Ustedes saben que parte de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, van en esa dirección. En la dirección contraria a la que nosotros vamos. Pero todavía estamos a tiempo para llamarles la atención y decirles: que esa no es la dirección, por favor, ven para acá. ¿Pero por qué? Porque aquí está la salvación, en Cristo Jesús. Tenemos que advertirle, porque si no le advertimos, van a perecer y van a pasar una eternidad sufriendo. Y está en nuestras manos el poder evitarlo. ¿No creen ustedes que Dios quiere que le avisemos? ¿De verdad lo creen? No es solo problema de ellos. Ah, bueno, si van por el camino ancho, allá ellos. No, oiga. Es también problema nuestro. Dios lo ha hecho problema nuestro cuando nos pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Ahí Dios ha compartido su preocupación por las almas, la ha compartido con nosotros. Ha querido que nosotros nos ocupemos de esa tarea. Saben, el llamado en esta mañana es a compartir nuestra fe. Podemos poner las excusas que queramos, pero en nuestro interior nosotros sabemos que Dios quiere que lo hagamos. Amén. Dios quiere que demos testimonio de la fe. Ahora bien, fíjense, vamos a ver la segunda parte de este pasaje. Versículos 9 y 10, que parecen algo complicados de entender, pero no lo son en absoluto, porque la palabra de Dios nos habla abundantemente de este tema, y lo vamos a ver ahora. Versículo 9: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Algunos no entienden la palabra de Dios porque no la conocen en su totalidad. Un pasaje, recuerden, es una norma de interpretación bíblica. Un pasaje se tiene que interpretar a la luz de otros pasajes. Y nosotros vamos a ver cómo Jesús, los apóstoles, hablaron de este tema. Y hablaron abundantemente.
y nos explican lo que esto significa. O sea que no hay ningún problema por entenderlo. Lo que sí es que tenemos que tener en cuenta, Dios le está diciendo aquí al profeta Isaías que su palabra va a servir no solo para salvación, sino también para condenación. La palabra de Dios te puede salvar o la palabra de Dios te puede condenar. Dependerá de la actitud que tú adoptes ante el mensaje de la palabra de Dios. Es decir, ¿recuerdan el refrán este que dice: no hay más ciego que quien no quiere ver, ni más sordo que quien no quiere oír? Esto es lo que Dios está diciendo aquí. Es decir, Isaías 43:8, véanlo conmigo. Isaías 43:8. Vamos a ver algunos pasajes. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Es decir, tienen ojos pero no quieren ver, tienen oídos pero no quieren oír. Vamos a ver un pasaje del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13, donde Jesús mismo nos explica este pasaje de Isaías. Mateo capítulo 13, versículo 13. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábola. ¿Por qué? Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Esta es la explicación. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. No es que no vean, es que no quieren ver. Y hoy dice para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero, dice el Señor, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Amén. Es decir, la palabra de Dios es predicada y algunos la recibirán y otros no la recibirán. Quienes la reciban, sus ojos serán abiertos, sus oídos serán abiertos, su corazón será abierto. Cristo los salvará. Quien no los oiga, quien no quiera, quien rechace la palabra, sus ojos se cerrarán, sus oídos se cerrarán, su corazón se cerrará, y cuanto más palabra de Dios oiga, más sordo y más ciego se volverán. Esto es lo que el profeta Isaías está explicando aquí. Esta es la idea que Dios nos transmite a través del profeta Isaías. Si tú cierras tu corazón a la palabra de Dios, cuanto más palabra de Dios oiga, más cerrado te vas a estar. Y esto es una llamada de aviso, de alerta, porque hasta en las iglesias hay gente que cierra su corazón a la palabra de Dios. Y están oyendo continuamente llamadas de alerta, llamadas de aviso, pero no hacen caso. Y cuando tú no haces caso a lo que la palabra de Dios te dice, estás corriendo un enorme peligro. Tu corazón, tu conciencia se endurece. La Biblia nos habla de la cauterización de la conciencia, que lleva a los hombres a desviarse de la verdad. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 7 al 12. Dice la palabra del Señor, fíjese bien, porque el que no oigan, el que no entiendan, no es fruto de la propia verdad, sino de la actitud que la gente adopta ante la verdad. Mire bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjese bien, es la dureza de corazón del ser humano, el rechazo a la palabra de Dios, lo que va a provocar la llegada del anticristo. Es el rechazo de la verdad lo que va a hacer que la mentira se propague. Y ahora piensen por un momento, ¿no es cierto que cada vez estamos más rodeados de mentiras? Mentiras que la gente sabe que es mentira, pero la gente prefiere la mentira a la verdad. La gente dice, buscamos la verdad, pero tú le presentas la verdad y te dice, no, esa no es. Y siguen a la mentira. La gente prefiere la mentira a la verdad. Y cuando eso ocurre, cuando alguien cierra su corazón a la verdad, a partir de ese momento, ese corazón se endurece y ya ve pero no ve. Tiene ojos pero no ve. Tiene oídos pero no oye. Y aun cuanto más palabra de Dios recibe, más endurecido se vuelve ese corazón. Yo he visto personas así. Y les puedo asegurar que no es agradable. Sobre todo sabiendo cuál es el fin de esa actitud, que es una eternidad en el infierno. Algunos creen, no, como yo voy a la iglesia y como yo... Pero la religión no te va a salvar. Las actividades a las que tú asistas no te van a salvar. Que lleves muchos años yendo a la iglesia no te va a salvar. El corazón contrito y humillado es lo que Dios no menosprecia. Pero al orgulloso y al altivo, a ese Dios lo mira de lejos, dice la palabra. Un pasaje más, fíjese, este pasaje es increíble. Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, versículo 21. Yo quiero que presten atención a este pasaje, porque es un pasaje que no tiene desperdicio, como ninguno de la palabra de Dios, pero miren bien. Presten atención lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Jeremías 5:21. Dios comienza aquí con una pregunta. ¿A mí no me temeréis? Escuchen bien. Dios habla a través del profeta y pregunta, ¿a mí no me temeréis? Dice el Señor, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechan como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, con jaula llena de pájaros. Así están como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron.
¿no castigaré esto?, dice el Señor. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Qué fuerte, ¿no? ¿A mí no me temeréis?, dice el Señor. Una palabra más. Zacarías, capítulo 7. Versículo del 11 al 14. Y aquí la respuesta al por qué dice el Señor lo que le dijo a Isaías en el capítulo 6 del 9 al 10. Dice: pero no quisieron escuchar. Versículo 11. No quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. A través del profeta Zacarías, Dios está diciendo aquí que el pueblo judío fue esparcido por toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Versículo 11, porque no quisieron escuchar, porque volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Yo esta mañana me veo la obligación de predicar esto que les estoy predicando, porque me es impuesta necesidad. Como está escrito: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora bien, el tercer punto es que no todos van a creer, es evidente. Por estos pasajes que hemos oído, Dios sabe de antemano, aunque Él nos envía a predicar el Evangelio, Dios sabe que no todos van a creer. Pero la pregunta es, ¿tenemos que dejar de predicar la verdad porque algunos no lo van a creer? No. El Evangelio de Juan dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también Isaías dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mira, es cierto, la palabra del Señor, cuando es predicada, siempre hace aquello para lo que ha sido enviada. La palabra de Dios es enviada para salvación a todos los hombres.
a todas las personas. Pero cuando las personas adoptan una actitud de incredulidad o de rechazo ante la palabra de Dios, entonces ese corazón, la palabra de Dios, testificará contra sí misma, contra sí mismo, contra esa persona que ha oído la palabra y no la ha creído, contra esa persona que ha recibido el mensaje y lo ha rechazado. La misma palabra, cuanto más sepas de la palabra de Dios, tanto más responsable eres delante de Dios. Y muchas personas conocen la Biblia en pasta, de la A a la Z, pero realmente no viven conforme a sus enseñanzas. ¿Ustedes creen que Dios perdonará eso? No me temeréis, dice Dios. Aunque no todos crean, debemos predicar el mensaje del Evangelio, porque no es la palabra lo que endurece el corazón, es la actitud que adopta el ser humano ante la palabra. Porque aún así, aunque muchos no creyeron, aún muchos otros sí creyeron. Nosotros estamos aquí porque creímos en la palabra que se nos predicó. Y estamos aquí hoy celebrando que tenemos un Cristo que nos limpió de todo pecado, que nos abrió las puertas de los cielos, y sabemos que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso estamos aquí, porque abrimos el corazón a la palabra, la recibimos con fe, la creímos, la recibimos, la aceptamos. Cuando tú prediques el Evangelio, muchos la van a rechazar, pero algunos la van a recibir. Y tenemos que hablarla y tenemos que predicarla. Sea que se salven o sea que se pierdan, será la decisión que ellos tomen voluntariamente. Pero nuestro deber, nuestra responsabilidad es compartir la verdad. La verdad es que sin Cristo están perdidos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todos somos llamados a compartir nuestra fe. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a aquel endemoniado gadareno? Cuando después de liberarlo de los demonios que tenía, aquel hombre quiso seguir a Jesús y Jesús le dijo: no, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y en ese en ese endemoniado podemos vernos reflejados nosotros. Estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero un día Jesús se acercó a nosotros, nos liberó, nos sanó, nos perdonó y nos dio la oportunidad de comenzar una vida nueva. ¿Y qué nos dice el Señor? No, mira, no estés solo en la iglesia sentadito cantando canciones bonitas y distrayendo tu corazón. No. Mira, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Vete a tus compañeros de trabajo y a tus vecinos, a tus amigos, a la gente que conoce, y háblales de lo que Dios es capaz de hacer con una vida que se entrega a Él, que se abre a Él. Amén. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Porque es verdad que la gran comisión, el pasaje que muchos pastores predican como la gran comisión, Mateo capítulo 28 del 18 al 20, no es para todo el mundo. Allí Cristo estaba hablando con sus apóstoles, pero hay muchos otros pasajes en los que el Señor habla con sus discípulos, con todos, y nos envía para que demos testimonio de la fe. Miren, está escrito que ha de ser predicado el Evangelio en todo el mundo, y cuando esto ocurra el Señor vendrá. ¿Será que nosotros estamos retrasando la venida del Señor porque no predicamos el Evangelio? Es un deber sagrado que debemos cumplir para que Cristo venga pronto. Sabemos que el Señor no retarda su venida, aunque algunos la tengan por tardanza, sino que Él es paciente con todos, porque Él quiere que se arrepientan y sean salvos. Dios está esperando que procedan al arrepentimiento. Jesús dijo a sus discípulos, a los que habían creído en Él, no solo a los apóstoles: lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno
ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues ahí vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues, escuchen bien, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, mucha gente necesitan de tu valor. Necesita que tú dispongas tu corazón para compartir la palabra con aquellos que no la conocen. Esa gente dependen de ti. Dependen de que tú te armes de valor y diga, voy a hablarles del Señor. Dejará que se vayan para el infierno y pasen una condenación allí eterna cuando realmente pueden estar en un sitio mejor. A lo mejor alguno dice, bueno, pero yo no soy evangelista. Esa suele ser la excusa de muchos, ¿no? Es que yo no soy evangelista, yo no tengo el don de evangelista. Ahora, quiero enseñarles algo. Vengan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11. Yo quiero llamar vuestra atención sobre algo que se dice aquí. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la gente incrédula para la obra del ministerio, a los santos. Oiga, el ministerio de evangelista no está dirigido a los inconversos. El evangelista no es quien predica el evangelio a los incrédulos, sino quien enseña a los cristianos a compartir su fe con los demás. El evangelista es un ministerio para la iglesia, no para el mundo. Él puso evangelistas a fin de perfeccionar a los santos. En el original, la palabra perfeccionar significa capacitar, entrenar. Es decir, Dios puso ministerios en la iglesia para entrenar y capacitar a los santos, a todos los creyentes. Y el ministerio de evangelista es para entrenar a los santos en el uso de la evangelización, para que sepan cómo llegar a la gente, para que sepan cómo compartir la verdad. Pero algunos dicen, no, yo como no soy evangelista no tengo por qué predicar. Oiga, no. Si tú quieres que Cristo te confiese delante del Padre, confiésalo tú delante de los hombres. Porque si tú te avergüenzas de Cristo delante de los hombres, Él se avergonzará de ti delante del Padre. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que lo único que tenemos que tener cuidado es qué voy a compartir, qué voy a decir. Porque, repito, hoy en día hay muchos falsos evangelios. Ay, mira, vente a mi iglesia porque mi iglesia es preciosa. Oiga, eso no es predicar el evangelio. Vente a mi iglesia porque en mi iglesia todo el mundo, aquello es una familia. Eso no es predicar el evangelio. Hay una gran confusión en cuanto a lo que es y no es el evangelio. ¿Saben? El evangelio es que Dios es santo. Y a nosotros nos creó en santidad, pero nosotros nos apartamos de Dios. Eso es el evangelio, que todos nacemos ya apartados de Dios. Y por esa naturaleza de pecado que hay en nosotros, hacemos cosas que Dios ha dicho que no se deben hacer. Y justamente por no cumplir con la voluntad de Dios, estamos condenados. Irremisiblemente condenados. Pero que gracias al amor con que Dios nos ha amado, Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y si creemos en Jesús y que Él pagó nuestras culpas, podemos comenzar una vida nueva en comunión con Dios. El evangelio es eso. El evangelio no es cree en Cristo y no vas a tener problema. Cree en Cristo y vas a ser rico. Qué estupidez.
Crees en Cristo y todo te va a ir bien. Eso no está en la Biblia. Tenemos que escudriñar las Escrituras para ver en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste en que nosotros somos injustos y Dios envió a su Hijo justo e hizo un cambio. Toda la condenación que nosotros merecíamos la echó sobre Él para que nosotros seamos declarados inocentes. Ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar y miren, yo podría seguir, pero yo creo que ustedes ya han entendido cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿O no? Yo estoy seguro de que a lo largo de esta semana Dios nos va a dar oportunidad para hablarle a otros del Señor. Estoy seguro. Y estoy seguro de que muchos las vamos a aprovechar. Amén. Estoy seguro que muchos nos vamos a atrever sabiendo que el Señor ha dicho que cuando demos testimonio no vamos a estar solos, que el Espíritu Santo va a darnos palabra. Él va a llenar nuestra boca con palabra de vida eterna. Estoy seguro de que el próximo domingo, cuando vengamos a la iglesia, después de la alabanza, vamos a pedir testimonios. Y estoy seguro de que muchos dirán: pastor, tuve la oportunidad de hablarle a alguien del Señor. ¿Saben? En esta semana Dios me dio el privilegio de, al principio, recibir críticas, acusaciones, dardos de fuego del maligno, porque una persona que me llamaba, me escribía a través del Face de Puerto Rico poniéndome como los trapos. Había visto algunos vídeos y algunos estudios en mi página web y demás, y era, primero todo eran ataque. Pero poco a poco Dios fue tocando el corazón de esa persona. Y el otro día él recibió a Jesús como su Salvador. Una persona que lo había pasado muy mal a lo largo de toda su vida. Una vida terrible, involucrado en 1000 cosas que le habían alejado de Dios y que le habían amargado. Uno de los comentarios que me decía: pastor, en este momento estoy llorando, no me aguanto. Es tremendo lo que Dios está haciendo en mi vida en este momento, ¿no? Y eso no tiene igual. Cuando tú le hablas a alguien del Señor, aunque al principio te dé temor de no saber qué hacer, qué decir, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar. Y cuando termines, sea que la persona crea o te rechace, te dará igual. Tú te vas a sentir bien, porque tú has hecho la voluntad de Dios. Deja los resultados en manos de Dios. Yo le he hablado a muchísima gente de Cristo y muchos me rechazaron. Algunos se rieron de mí, me llamaron loco, tonto. Pero ¿sabes? Yo me sentí feliz de cumplir con mi parte. Dios quería que le hablara y le hablé. Yo estoy seguro de que ustedes van a hacer lo mismo. Porque hay mucha gente en esta ciudad, en esta isla, que no conocen al Señor. Que no tienen paz en su corazón. Porque nadie les ha hablado de que Cristo da una paz, no es como la que el mundo da. Pero sobre todo, porque hay mucha gente que no sabe que está condenada. Creen que son buenos, que son justos. Ay, yo no robo, si yo no mato, porque yo voy a ir al infierno. ¿Alguna vez mentiste? Si mentiste una sola vez, ya no das la talla. Pecaste y la paga del pecado es muerte. ¿Alguna vez hablaste mal de alguien, levantaste un falso testimonio? ¿Alguna vez adulteraste? Recuerda que Jesús dijo que con solo que lo hagas aquí, ya pecaste. Hay gente que tiene un concepto de sí mismo como que son santos, verdaderos santos.
están condenados por sus pecados y no lo saben. ¿Les dejaremos morir en sus pecados o les hablaremos de Jesús? A mí no me mueve, y ustedes lo saben bien, porque me conocen. A mí no me mueve el deseo de tener una iglesia grande. A mí no me mueve ese deseo. A mí me mueve el deseo de agradar a Dios. Pero es la voluntad de Dios que hablemos de Él. Es la voluntad de Dios que compartamos el Evangelio. Pongámonos de pie y pidámosle al Señor que Él nos ayude. Porque necesitamos que Él nos anime, nos fortalezca, nos dé el ánimo, la fuerza necesaria para decir, sí, lo voy a hacer. Voy a tomar la decisión de que la próxima vez que el Señor me dé la oportunidad y me ponga a alguien a tiro para poder hablarle de Jesús, voy a hacerlo. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, porque le necesitamos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Aquellos que necesiten la ayuda del Señor en esta área, eleva tu voz al cielo y dile, Señor, ayúdame, que yo venza la timidez. Adelante, hermano, vamos a orar al Señor. Bendito Dios. Aleluya, sí, Señor. Te doy las gracias porque podemos venir aquí, Señor, cada domingo y escuchar, Señor, de tu palabra y de tu verdad, Señor. Te doy las gracias grandemente por mi familia, por el amor, Señor. Por el amor que nos ama, Señor. Y nos sigues ayudando, Señor, cada día. Amén, Padre. A ponerle el cuerpo a la vida, Señor. En nombre de Jesús. A este mundo, como dice la canción, está en pedazos. Gracias, Señor, por tu palabra. Estoy inmensamente agradecido de aquellas personas que me hablaron de ti, Señor. Aleluya. Aquellas personas que oraron por mí. Gracias, Señor Jesús. De mi familia, Señor. Gracias, gracias, Señor. Porque conociendo, Señor, de tu palabra y de ti, pude llegar a ti, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a llegar a nuestras personas. Amén, Señor. Para que ellos también conozcan de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén, Padre. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Sí, Padre. Aleluya. Aleluya.
Sí, Señor. Aleluya. Amén, Padre. Sí, Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén, Padre. A ti la gloria, Señor, tuya es. Amén. Amén. Sí, Señor, en verdad te damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias por aquellas personas que pusiste para hablarnos, Señor. Padre, ayúdanos a entender la necesidad de hablar de ti, Señor. Ayúdanos a entender que no hay mejor tema que podamos hablar que de ti, Señor. Porque la gente tiene necesidad de ti. Quieran o no quieran reconocerlo, danos el valor para darles la oportunidad de tomar la decisión. Ayúdanos, Señor. Por favor, danos ese valor. Quita toda timidez, toda cortedad, quita toda vergüenza. Porque no hay nada de malo, Señor, en hablar de ti, Señor. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas. Pero sobre todo, en esta semana danos muchas oportunidades para hablar de ti. Y danos el valor para aprovecharlas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pueden sentar.